creemos que pueden inspirarnos mucho tanto a la audiencia de nuestra plataforma como a nuestros estudiantes. Entonces, Javier, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te doy todo el espacio aquí para que ya le entres con todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mike. Encantado de estar acá con ustedes. Muchas gracias a Gabriel también y a todo el equipo de la plataforma de justicia espacial. Parece una iniciativa valiosísima, así que encantado de colaborar con ustedes y a todos los que están aquí en el Meet. Un saludo. A ver, voy a compartir. Ya, ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. A ver, voy a poner para medir mi tiempo. A ver, lo que planteo es una presentación en 4 bloques. Primero, contextualizar un poquito, ¿no?, sobre mi ciudad, sobre Lima, Perú, donde he trabajado, donde vengo trabajando. Voy a enfocar, todo lo que voy a decir en un tema específico que me interesa y que creo que abarca y que permite tener varias lecturas, que es el de la presencia de muros y rejas en la ciudad. Y alrededor de eso voy a presentar rápidamente varios proyectos para ver cómo se puede enfrentar este problema, ¿no?, que creo que muestra un poco otra forma de trabajar, ¿no? Y después al final haré como unas conclusiones finales para retomar. Entonces, lo primero sobre Lima, ¿no? Esta es una imagen de nuestra ciudad, que como dice ahí no es una representación, ¿no?, de lo que somos como sociedad. Parece que fueran 2 ciudades, pero en realidad es una sola ciudad cuya forma es la desigualdad. Y aquí diría que habitamos nosotros el lenguaje de la desigualdad. En nuestra habla coloquial ya nos hemos acostumbrado a referirnos a diferentes personas según el lugar donde viven como pobladores, si viven en ciertas zonas periféricas llamadas marginales o denominadas ciudad informal, y vecinos o ciudadanos para quienes viven en la parte más céntrica, llamada también moderna, de la ciudad, como si se tratase de categorías distintas, ¿no?, de ciudadanía, ¿no? Esto nos lleva a explorar, ¿no?, algunas de las razones, ¿no?, de la desigualdad y de la discriminación. Como pueden ver en estas cifras, en estas encuestas, en Perú, cuando le preguntan a la gente qué tan racista se considera que es o qué tan discriminado se considera que es, resulta que el 53% piensa que los peruanos son muy racistas, pero solamente el 8% considera que uno mismo es muy racista, ¿no? Y más del 60% considera que hay diversas poblaciones que son discriminadas, pero solamente el 12% considera que uno es discriminado, ¿no? Entonces, ahí aparecen como una serie de contradicciones o ambigüedades, ¿no?, en dónde se coloca uno mismo, ¿no?, en esta problemática, ¿no? Y eso tiene que ver, según diversos autores, con lógicamente esta herencia colonial que compartimos, ¿no?, con muchos países en Sudamérica, pero que en Perú fue bastante fuerte, ¿no?, siendo la capital, en la cual había esta sociedad de castas en las cuales, como pueden ver ahí, según cada combinación racial salía un tipo, una raza que tenía una ubicación clarísima en una pirámide, de manera que cada cual tenía como su lugar, ¿no?, su nombre y su lugar, ¿no? Nuevamente esta referencia al habitar y al lenguaje, ¿no? Y esto pues es una situación completamente antiurbana, ¿no? Si entendemos que lo urbano no, como dice ahí Manuel Delgado, no está conformado por comunidades homogéneas, congruentes, que está cada una en su cajita, ¿no? O sea, no es que cada una de estas razas está luego en un espacio aislado de las demás, ¿no?, sino que lo urbano tiene que ver con la convivencia y con el encuentro entre otros, ¿no? Pero claro, habituados a que
durante tantos siglos ha estado cada uno puesto en un lugar sin mezclarse con el otro, entonces aparece lo que Nugent denomina un laberinto, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, después de la independencia y todos nuestros procesos democratizadores a lo largo de las últimas, de los 2 siglos, hay pues una pérdida de las diferencias y una creciente diversidad que lleva a un temor, ¿no es cierto? Y que nos lleva a estas cuestiones también del habla coloquial, que son demostración de esta desigualdad, ¿no? Que tienen que ver con decirle al otro dónde crees que estás, ¿no? Ponte en tu lugar, ¿no? Con quién crees que estás hablando, sabes quién soy yo, ¿no es cierto? Que tiene un componente, eso, muy espacial, ¿no? Muy referido al lugar donde se pone cada uno, ¿no? Entonces dicen que este discurso racista dice simultáneamente la afirmación de diferencias donde ya han dejado de ser tales, o donde van dejando de ser tales, ¿no? Gracias a la presión de la ciudadanía, y también a la vez, ¿no? La negación de otras diferencias que empiezan a aparecer, ¿no? Como parte de este mayor sentido de cercanía, identidad histórica, etcétera. Entonces, si entendemos, ¿no?, que el espacio público es el estar pues, juntos en nuestras diferencias, ¿no? Como la foto es, metafóricamente podríamos decir, ¿no?, que una tortuga y un perrito se encuentren, ¿no?, en un parque y en sus diferencias puedan la ciudad está en encuentros y vemos cómo sucede esto en Lima, vemos que más bien en muchos casos la ciudad parece estar hecha de desencuentros o de encontronazos, ¿no? Y esto entonces genera una problemática que tiene que ver con todas nuestros problemas estructurales, ¿no es cierto?, que en el marco del Bicentenario se han discutido mucho, y con estos problemas que señalaba Basadre, ¿no?, nuestra principal historiadora hace más de 60 años, ¿no?, los principales problemas del Perú, decía, son el estado empírico y el abismo social. Juan Javier Salazar, un artista muy importante, decía, ¿no?, que el Perú ha atravesado o pasaba por un momento económico de puta madre, pero se encontraba en un estado emocional de mierda, ¿no? Entonces esto configura un poco esta situación, en la cual destaco dos puntos, ¿no? Esta desigualdad estructural, en la cual, ¿no?, esa distinción, ¿no?, a lo largo de nuestra historia se mantiene, ¿no?, en esa, o sea, esto entre conquistadores y conquistados, digamos, ahora entre pobladores y vecinos, ¿no? Y con estas maneras, ¿no?, de relacionarnos, es una foto de antes de la reforma agraria, ¿no es cierto?, en la que nos relacionamos unos y otros todavía hasta hoy, ¿no? Y por otro lado, una fragmentación simbólica, ¿no?, que ante cada uno de nuestros esfuerzos por pensar por nosotros mismos y por tener cierta libertad e independencia, nuestros cuerpos y nuestros territorios han sido constantemente fragmentados, ¿no? Entonces esto tiene que ver con, bueno, aquí hay que entender un poco este proceso, ¿no?, de conquista ciudadana, de formación de ciudadanía, que producto, ¿no?, de las migraciones y las transformaciones urbanas de nuestra ciudad hasta los años 80 se iba conformando una ciudadanía crítica, emergente, ¿no?, que empezaba a encontrar sus propias formas de habitar, con ejemplos, ¿no?, como Guaycambi, El Salvador, ¿no?, modelos como las comunidades urbanas autogestionarias, ¿no?, entendiendo que esto que se denominaba las barriadas tenía también se trataba de otra forma de habitar y de producir el espacio, ¿no? Que, bueno, por estos problemas estructurales no resueltos, ¿no?, estalla en los años 80 este conflicto interno, esta guerra interna, que termina en los años 90 con la introducción del modelo neoliberal, que ha transformado este modelo de ciudadanía crítica emergente en un modelo que tiene que ver con el ciudadano entendido como consumidor, ¿no?, en el cual nos es muy difícil, ¿no?, por este individualismo y demás, nos es muy difícil convivir con el otro, entendernos con el otro, ¿no?, y también como producto del trauma de este conflicto interno, poder encontrarnos, ¿no?, y convivir con quienes piensan diferente a nosotros, ¿no?, de tal manera que el reciente electo alcalde de Lima
en las elecciones que postuló a presidente en las elecciones anteriores, tuvo bueno, lo que decía era que su oponente tenían que matarlo, ¿no? O sea, ese nivel, ¿no? El que piensa distinto a mí, hay que matarlo, ¿no? Y convocaba, o sea, en ese nivel de agresividad, ¿no? Y este es ahora el alcalde que hemos elegido todos los limeños, ¿no? Bueno, entonces, en ese proceso, ¿no? de ciudadanía, de conquista de la ciudadanía que retrata Matos Mar, por ejemplo, en este libro, ¿no? De Desborde Popular, en el cual narra esta gesta heroica, ¿no? Por la cual las poblaciones vienen, ¿no? De diferentes lugares del país y transforman la ciudad, ¿no es cierto? Y se la apropian y la hacen suya, pero que se corta, ¿no? Como he dicho hace un momento. Aparece también una mirada que dice que, ¿no? Con la inclusión de este modelo, que trae, ¿no? Este supuesto boom económico y este crecimiento económico, dice, por ejemplo, Alberto Vergara, que sí existe, dice, un afianzamiento de la ciudadanía por la vía del consumo, ¿no? Dice que este individuo enriquecido, desempobrecido, es ya más ciudadano, y que hay ahí una ciudadanía embrionaria, pero que sin embargo no se logra consolidar porque hacen falta instituciones, ¿no? Que doten de vida política y de representación a esta ciudadanía que está ahí embrionaria, ¿no? Entonces hacen falta, ¿no? Instituciones y espacios de representación. Entonces ahí es donde es importante entender qué es lo que sucede en el espacio público, ¿no? En el espacio en el que se representan estas situaciones y donde las instituciones pueden ejercer, ¿no? su trabajo, ¿no? Entonces aquí nos interesa, ¿no? Ver cuál es la espacialidad de lo público, ¿no? Dónde nos encontramos los limeños, y vemos cómo en el transporte público, por ejemplo, ¿no? El metro de Lima, uno de los principales, ¿no? transportes públicos de Lima, en ciertas zonas donde viven los, entre comillas, ciudadanos o vecinos, se hace el esfuerzo, ¿no? de elevar una infraestructura para que la ciudad pase por debajo y no se interrumpa, ¿no? Y se usan ciertos acabados, y en otros puntos de la ciudad, la misma gestión, en el mismo momento, la misma obra, simplemente se pone a ras del suelo, cortando la ciudad en dos como un muro, ¿no es cierto? Y sin ningún tipo de acabado, ¿no? Entonces invirtiendo en unos ciudadanos más que en otros, ¿no? Reforzando, por tanto, estas desigualdades, ¿no? Y esto es lo que usamos todos los días, y esto es el mensaje que nos trae, ¿no? esta infraestructura pública, ¿no? De la misma manera, haciendo esta distinción entre quienes tienen vehículo, quienes usan vehículo privado, que no sobrepasan ni el 10% de los habitantes de Lima, por sobre los peatones, ¿no? De manera que, con tal de ampliar un tercer carril para que este menos de 10% llegue más rápido a su destino, se condena a los usuarios de la playa a este tipo de infraestructura, ¿no? Marcando también dos como categorías de ciudadanía, ¿no? entre peatones y usuarios de vehículos privados, ¿no? Las escuelas públicas, ¿no? Son estas infraestructuras aisladas del entorno que en vez de ser centralidad generan más bien inseguridad, ¿no es cierto?, en el entorno, ¿no? Por este miedo y por este amurallamiento, enrejamiento. La salud pública, que con la pandemia se ha visto, ¿no? Cómo se ha privatizado totalmente, ¿no? Y incluso hospitales públicos que privatizan la atención y hacen este tipo de infraestructuras ocupando incluso espacios públicos, ¿no? Privatizándolos también, o los grandes parques zonales, ¿no? Espacios recreativos que se han convertido en clubes zonales, ¿no? Que se paga entrada y son mayormente destinados al consumo, ¿no? Bueno, y de qué decir de la vivienda, que los programas de vivienda, ¿no? Se han convertido en programas solamente para la clase media, que invita a vivir, ¿no? En estas pseudo ciudades, condominios, ¿no? Encerrados, que son la antítesis de lo que es un espacio público, ¿no? En tanto que convive solamente con personas que son como tú, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿no? Hay claramente
un miedo al conflicto, ¿no? Si entendemos que el espacio público es básicamente ese conflicto derivado de la convivencia entre diferentes, por las cosas que nos han sucedido y que no hemos podido resolver, dicen muchos que tenemos un temor al conflicto, que no sabemos discutir, que no sabemos manejar el conflicto, entendiendo, como decía, el conflicto como lo esencial en lo urbano, el conflicto entendido como algo positivo, ¿no? Entonces aquí la pregunta es cómo podemos nosotros reprender el conflicto si no tenemos estos espacios de encuentro, ¿no? Si no tenemos una apuesta por la colectividad, si no entendemos que somos ciudadanos, ¿no? Que habitamos la misma ciudad en igualdad de condiciones, a pesar, o más bien gracias a nuestras diferencias, ¿no? Alberto Vergara dice que podemos, ¿no? Como decía, hay estos espasmos, estos, dice él, manotazos de ahogado de ciudadanía, que aparecen, dice, por ejemplo, en las protestas, ¿no? Cuando ya parece que todo va a colapsar, cuando parece que se va a perder la ciudad, ¿no es cierto? Y como vemos en las imágenes, aparecen estos momentos, ¿no? Álgidos de ciudadanía y de espacio público, en la cual es como vemos hay espacio público en esencia, ¿no? Resignificación de los espacios, apropiación masiva de los espacios, ¿no? Simbolismo, altares, cartografías, encuentros lúdicos, ¿no? Encuentro entre diferentes, celebración, ¿no es cierto? Manifestación, expresión, etcétera, ¿no? Espacio público en esencia. Pero dice que, claro, pasada, terminada la batalla, dice, todo el mundo vuelve a sus casas, a sus actividades, a chambear, a hacer billete, a vivir endeudado, ¿no? Y nos olvidamos de esa representación hasta las próximas elecciones, hasta la próxima protesta, ¿no? Pero que ahí, dice, hay una materia prima, ¿no? De este republicanismo, de esta búsqueda de instituciones, de este proceso democratizadores, pero que no tienen un jardinero a tiempo completo que lo cuide, que lo pode, que lo riegue, ¿no es cierto? Y que sobrevive ahí, dice, nuestra ciudadanía como si fuera hierba mala, ¿no? Así como la protesta, en las fiestas y las celebraciones también encontramos esas embriones de ciudadanía, ¿no? Como podemos ver aquí en la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Ponía yo en broma esta apropiación del espacio a nivel Dios, ¿no? Y en estas fiestas como la Fiteca, la que voy a hablar un poco más adelante, ¿no? Pero que son, como decía, episodios, ¿no? Espasmos, ¿no? Que duran 3 días, una semana, y que luego desaparecen, ¿no es cierto? Y volvemos un poco a lo mismo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos aprender de estas situaciones y cómo podemos llevar, ¿no? estos embriones, estas semillas de ciudadanía a la vida cotidiana, ¿no? Aquí en este segundo bloque me quiero centrar cómo esto se hace de nuestra ciudad una ciudad, ¿no? de muros y de rejas, ¿no? Cómo esta sociedad desigual y fragmentada produce un espacio, un territorio desigual y fragmentado, y este espacio reproduce, ¿no es cierto?, la sociedad que la produjo. O sea, es esta lógica de la producción del espacio que es como una espiral, ¿no es cierto?, que cosa es primero, ¿no? Y como ven, nuestra ciudad está llena, ¿no?, de estos símbolos, ¿no?, o muy concretos, ¿no? Como el muro de la vergüenza, como este muelle, ¿no es cierto?, que separa la playa más exclusiva el balneario más exclusivo de la playa pública más popular, ¿no? Como ven, una característica de nuestra ciudad es que estamos ahí al ladito uno del otro, pero siempre divididos por algo, ¿no? Esto se encuentra pues por todas partes, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, crecí en este barrio, que es un conjunto habitacional, que tiene al lado un asentamiento humano, separado por este muro, ¿no es cierto? Pero que los niños ocupamos y habitamos sin ser conscientes, ¿no?, de estas diferencias, aunque las madres de Marbella casi que le prohibían a los niños que jugaran con los niños descalzos de Medalla Milagrosa, ¿no? O este caso, ¿no?, de este eje, el principal eje de la infraestructura pública de nuestra ciudad, donde está el Teatro Nacional, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, el Banco de la Nación, ¿no es cierto?, la Avenida Javier Prado, la estación del metro, etcétera.
como una fachada principal de la capital del Perú, pero que detrás tiene esta barriada, ¿no?, que se llama San Juan Macías, y que más allá tiene el Cerro del Agustino, ¿no?, que es uno de los que se pobló, ¿no?, a inicios del siglo XX, y que cuando vemos, ¿no?, cómo enfrenta esa relación, esos equipamientos, lo hacen a través, pues, de un muro, ¿no?, que niega totalmente al barrio que tiene detrás, y que en esta investigación vimos, ¿no?, los proyectos que se hacían, como esta zona aparecía siempre de noche o con neblina, ¿no?, o en estos 3D del edificio que se iba a hacer, se borra por completo el Cerro del Agustino, que está aquí atrás, ¿no?, negando un poco negando totalmente esta característica de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, como es no querer ver lo que tenemos ahí enfrente, ¿no? Y por otro lado, una ciudad también enrejada, ¿no? Aquí pueden ver cómo Palacio Bueno tiene una reja tras otra reja, y la plaza una tercera reja, ¿no? Y las viviendas, y con este discurso, ¿no?, de la seguridad, y de la seguridad que solamente entran los que viven ahí, a los que conozco, ¿no? Y este miedo a lo desconocido, configuran un poco esta ciudad un poco esquizofrénica, ¿no? Frente a este problema como el de las rejas, en la Bienal de Venecia anterior, ¿no?, en la de cómo viviremos juntos, la presentación de Perú consistió en una reflexión sobre este tema de las rejas, por la cual invitaba a que se retiren rejas reales del espacio público para llevarlas a Venecia y construir estos como artefactos lúdicos, ¿no? Y se vio como a la iniciativa en una de las ciudades del Perú de retirar las rejas de la Plaza Mayor, los vecinos armaron un escándalo, una protesta masiva diciendo que las rejas eran parte de nuestra identidad, ¿no es cierto? Y bueno, alrededor de esto hicimos una investigación, ¿no es cierto?, viendo cómo esta idea que, como dice acá, ¿no?, en su análisis el arquitecto limeño sueña soluciones en las que las rejas se eliminan y los habitantes vuelven a apropiarse del espacio público, ¿no? Entonces, pero lo que veíamos aquí es que en realidad no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan fácil como decir, qué horror, las rejas están fatal, quitémoslas, ¿no?, y hagamos diseños súper bonitos, ¿no?, de artefactos con estas rejas, ¿no?, sino que es mucho más complejo el asunto, ¿no? Incluso veíamos que no todas las rejas son malas, ¿no?, como nos preguntamos por ahí, ¿no? ¿Las rejas son una renuncia ciudadana al espacio público o son también un intento fallido por reapropiarse, ¿no? Y un poco lo que concluíamos es que este sueño del arquitecto limeño ¿no?, le está dando un verdadero nuevo contrato espacial que permita producir mejores espacios comunes, ¿no? Que esto, digamos, representa la forma tradicional de pensar del arquitecto, ¿no es cierto?, que piensa que traduciendo las cosas a formas, esto se va a resolver sin entender quizás los procesos que hay detrás, ¿no? Bueno, sobre el tema, otros artículos, ¿no?, haciendo un paralelo entre cómo estas infraestructuras amuralladas tienen mucho que ver con cómo funciona el Estado peruano, ¿no es cierto?, que es como fragmentado en ministerios, en grupos de gestión que no tienen que ver unos con otros, ¿no es cierto?, y terminan como zonificando o fragmentando la lógica de intervención en el territorio, y esto se expresa también en el territorio, ¿no? Bueno, entonces con esta introducción quiero mostrarles ahora algunos proyectos. ¿Se ve el nuevo PowerPoint que ha cambiado, no? Sí, se ve. Sí, perfecto. Algunos proyectos que tienen que ver con esta otra lógica un poco en la que podemos funcionar haciendo arquitectura, ¿no? Primero,
Acá hay algunos proyectos que son, bueno, este proyecto Fitecantropus, que es más o menos conocido, que por ahí que lo han visto, y este programa Urbano 25, y este proyecto, ¿no? Este local comunal que se convierte, local de un comedor popular que se convierte en este centro cultural, ¿no es cierto? Entendiendo también esta lógica de muro en el estado anterior del local, ¿no? Como ven, es una infraestructura encerrada en sí misma, ¿no? Y que alrededor no tiene nada, ¿no es cierto? Son 4 muros, hay cosas que suceden dentro y nada alrededor, y cómo esto se transforma en lo que ven a la derecha, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, lógicamente, con una transformación del edificio, ¿no? También de la gestión del edificio, pero tiene mucho que ver con esta apertura de esos muros, ¿no? Como ven aquí, esta generación de este espacio semipúblico, ¿no? Este espacio intermedio, ¿no? Que hace que la calle se meta o que el comedor se extienda, ¿no es cierto? Con los usos que hay alrededor, pero tiene que ver también con una mirada integral del barrio, ¿no es cierto? Porque este edificio es una pieza que responde a un proyecto urbano integral y a un diagnóstico de unas estrategias que tienen que ver con la realidad de todo el barrio, ¿no? En este caso, con esta centralidad y con esta concentración de actividades que se desea potenciar y extender y irradiar, ¿no? Es decir, hay un evento cultural importantísimo que se da aquí durante una semana, que es la Fiteca, que luego voy a mostrar un poquito, que es, como decía antes, un episodio, ¿no? De ciudadanía, en el cual durante esta semana el espacio público funciona de maravilla, todos se encuentran, genial, pero luego vuelve, ¿no? a lo de siempre. Entonces, el proyecto busca llevar eso a la vida cotidiana, ¿no? Convertir ese evento de una semana en un espacio público a un proyecto para todo el barrio, ¿no? Que dure todo el año, ¿no? Que esté siempre presente, ¿no? Tiene que ver con una participación de diferentes agentes, ¿no es cierto? Entendiendo la historia y participación del barrio, con esto que para su proyecto, sino que uno se involucra en el proyecto que ya tiene el barrio, ¿no? Entendiendo que la ciudad o el barrio no es pues una hoja en blanco, ¿no? Sino es un palimpsesto, ¿no? de relatos yuxtapuestos sobre el cual nosotros añadimos otra capa, ¿no? Y pueden ver ahí un poco el resultado de este proceso y esta apertura, ¿no? de los espacios hacia el espacio público, ¿no? Es un proceso que se ha autoconstruido, un proyecto, perdón, que se ha autoconstruido a través de este centro de aprendizaje y producción, en el cual participaron adolescentes y madres jóvenes, sobre el cual se han montado luego otros proyectos que ya se vuelven independientes, que se van volviendo importantes en el imaginario del barrio. Pueden ver acá cómo en la celebración del barrio hacen tortas sobre la biblioteca, ¿no? Los niños hacen dibujos, ¿no? Y hay una constancia en el uso. Y tiene que ver también con entender la relación del edificio con el espacio público y el proceso que se da en el espacio público con esta propuesta que hacemos de estos proyectos semilla, ¿no? Que son como intervenciones estratégicas muy mínimas, muy básicas, pero que luego van evolucionando y se van consolidando hasta conformar un espacio público como el de cualquier parte de la ciudad, porque si nos quedáramos pues en esto estaríamos precarizando, ¿no? y consolidando quizás las desigualdades urbanas, ¿no? Y aquí quería señalar una cosa importante. Ven aquí en este espacio que aquí aparecen como estas pequeñas ventanitas, ¿no? Que en el proyecto original se proponían para generar una conexión, ojos en la calle, ¿no? Lo de Jane Jacobs, ¿no? Una conexión visual entre lo que sucede en el interior del comedor y lo que sucede aquí en este espacio exterior, ¿no? Pero estas ventanitas, desde que se empezó el proyecto hasta que las condiciones estuvieron dadas para que se generen, pasaron 5 años, ¿no? Fíjense como aquí este espacio que decía, ¿no? Que se abre, por el cual el comedor sale a la calle y en la calle se mete, hasta que
este espacio que ven aquí no estuvo realmente activado, las señoras del comedor no tuvieron la confianza suficiente como para abrir esas pequeñas ventanas y terminar de consolidar la propuesta, ¿no? Porque tenían todavía temor, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que para abrir un muro no es simplemente darse cuenta que hay que abrirlo, diseñarlo, ¿no es cierto?, y proponerlo, sino que hay que generar las condiciones para que el muro se abra, ¿no? Y esas condiciones se van dando en el espacio público, ¿no es cierto? Una vez que están dadas las condiciones, se puede, una arquitectura, ¿no?, de estas características puede tener sentido, ¿no? Como parte de estos muros, ¿no? Había aquí este muro que dividía diferentes asentamientos y que se convierte, ¿no?, en una banca que ahora los reúne, ¿no? Había hablado yo del proyecto de la balanza, ¿no? Y aquí hay este imaginario colectivo de los barrios culturales que se viene dando alrededor de este festival, de esta fiesta, ¿no?, de la Fiteca, que como ven es algo que ya está latente en el barrio, ¿no es cierto? Que ellos quieren dejar de llamarse asentamientos humanos y rebautizarse como barrios culturales, ¿no? Nuevamente, ¿no?, esto del habitar, ¿no?, y el lenguaje, en honor, digamos, a este fenómeno sociocultural, ¿no? Y pueden ver cómo a lo largo de los años, ¿no?, Capital Cultural de Lima Norte, construyendo el barrio cultural, la fiesta de los barrios culturales, vamos por el barrio cultural, en afiches, murales, camisetas, y en el nombre de los asentamientos está este imaginario colectivo. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar ese imaginario colectivo y espacializarlo, territorializarlo en el barrio, ¿no? ¿Cómo se traduce en los barrios culturales en el barrio de La Balanza? Uniendo estos 27 asentamientos humanos fragmentados, ¿no?, que compiten por obras sueltas y dispersas, ¿no?, y por el financiamiento que pueda dar instituciones o el Estado mismo, en un sistema urbano integral que tiene 4 unidades, cada una de las cuales es un barrio cultural, ¿no?, que se ha reunificado por razones, ¿no?, geográficas, y sociales y políticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los barrios, el barrio cultural El Mirador, unifica a 7 asentamientos humanos y se encuentra este espacio donde estaba este muro, que es este puntito aquí, que dividía a 3 asentamientos, ¿no? Y lo que se hace es explicar que este es un proyecto palanca que puede servir a todos, a pesar de que los de este asentamiento no tengan el parque en su territorio. Todos acceden por esa misma calle, ¿no? Entonces es un proyecto que puede apalancar el desarrollo de toda esta zona, ¿no? Y decía que se escoge simbólicamente este muro que dividía para convertirlo en una banca que reúne, ganando esta pequeña placita, ¿no es cierto? Entonces, como articulador de los barrios culturales y como proyecto que pedagógicamente expresa el sentido de los barrios culturales, que tiene que ver con con que los asentamientos, en vez de dividirse, ¿no?, por estos límites imaginarios, más bien encuentra espacios de reunión, ¿no? Y pueden ver cómo con estos pequeños elementos, ¿no es cierto?, se genera este espacio público en el que se encuentran grandes y chicos, ¿no? Y se pasa, ¿no?, de este tipo de reuniones a este tipo de actividades, ¿no es cierto?, en esta nueva placita, ¿no? De manera que estas dos intervenciones, como las que les he contado, como la del Parque Tahuantinsuyo y el Parque Puyariacta, tienen unas intervenciones complementarias que se van conectando y se vuelve en esta lógica multiescalar al proyecto urbano integral, ¿no? Otros proyectos, en otro barrio, Villa Clorinda, que tenía este parque enrejado, ¿no?, al cual nos invitan para hacer un huerto. Una institución tiene una iniciativa de trabajar huertos con los niños del barrio. Entonces vemos ahí también un episodio, una semilla de ciudadanía, y buscamos aportar a ella. Y entonces empezamos a ver cómo este parque, cuando decíamos vamos a recuperar el parque, decían ¿cuál parque? Porque para todos esto era un estacionamiento, una playa de estacionamiento, ¿no? Y había esta intención esto lo enrejaron los mismos vecinos,
con la intención de que se mantenga el área verde si es que nadie la usa, ¿no? Pero tampoco se podía mantener. Entonces, se hace esta propuesta por la cual ven que todos los muros, ¿no? Y las rejas de alguna manera se abren, ¿no? Este muro se convierte en resbaladera, sobre este muro se hacen una serie de accesos, este también se rompe y se genera esta circulación que conecta con un bosque que está por arriba, un mirador, y se abre un poco todo el espacio público, pero como parte del proceso hay una fe férrea en la reja, y se cree que esto no va a funcionar y que no puede existir el espacio público sin la reja, ¿no? Entonces decidimos o acordamos hacer la intervención en medio parque, ¿no? Quitar la reja de medio parque a ver cómo funciona y si funciona luego hacerla en el parque completo. Entonces se centra en esto el proyecto. Como ven, a lo largo del proceso hay un conflicto tremendo, ¿no? Amenazas, violencia, ¿no? Prohibido quitar la reja, no engañen, ladrones, en fin. Pero gracias a la unidad, ¿no? de un grupo de vecinos, al apoyo de la municipalidad también, se logra sacar adelante el proyecto. Vamos aprendiendo, entendiendo, ¿no? Cómo el uso y la apropiación del espacio son previos a la construcción, cómo acá estos niños estaban aquí, ¿qué hacen niños? Ensuciándose, estamos usando la resbaladera antes de que se construya, ¿no? Y cómo la apropiación también tiene que ver con esta comprensión integral de que se está convirtiendo en un espacio lúdico, ¿no? Cómo se van generando los niños, ¿no? Van descubriendo, recuperando este espacio, esta loma que no estaba en el diseño inicial, pero que al ir juntando aquí la tierra de ruptura de este muro se generó y los niños descubrieron un juego y conquistaron, digamos, que eso se quede como parte del proyecto, ¿no? Y bueno, imágenes del espacio en uso, ¿no? Que parecerían, ¿no? Idílicas, los vecinos regando con su propia agua al parque, niñas bailando, niños de noche resbalándose, ¿no? Parejas, un picnic, ¿no? En un espacio público, demostrando que la estrategia tenía sentido, ¿no? Y lamentablemente cuando se buscaba dar el paso a la siguiente etapa, se cortó el proceso, entró la otra dirigencia y desarmó el proyecto, volvieron a colocar las rejas, luego volvieron los otros y las volvieron a retirar, ¿no? Y bueno, se generó un conflicto que por no continuar con el proyecto no se pudo aprovechar, ¿no? ese pequeño episodio, ¿no? de regeneración de espacio público, ¿no? Otro proyecto que tiene que ver también con este imaginario del muro, ¿no? Aquí se encontró también como parte de un proyecto urbano integral este muro que era el residuo de un intento de privatización que estaba destinado a parque. Alguien lo quiso cercar y privatizarlo, se logró impedirlo, quedó abandonado y esto se convirtió en un espacio. Aquí habían chancherías, acá habían asaltos, meaderos, pintas políticas, es decir, todo lo peor del barrio concentrado en este espacio. Y que en el proceso de participación se encontró que había aquí el potencial de hacer una transformación del espacio que no tuviera que ver con construir cosas adicionales, sino más bien con destruir cosas, ¿no? Y con abrir espacios en el muro. Entonces se hicieron esos talleres en los cuales los vecinos daban ideas de qué cosas se haría con cada uno de los paños, ¿no? de este muro. Y entonces en esta jornada como mágica se demuele el muro, se abre el espacio y se insertan ahí estas estructuras lúdicas que permitieron convertir ese muro abandonado en esta especie de parque seco, ¿no? en una primera etapa, ¿no? Este otro proyecto que es, ¿no? un barrio típico, un barrio limeño de laderas típico, en el que nos invita el municipio a trabajar porque era uno de los el más inseguro del distrito, ¿no? Y encontramos que era una inseguridad que se reflejaba notablemente en las calles, ¿no? Estas calles que a raíz de esa inseguridad empezaron a encerrarse, ¿no? a amurallarse, a dejar de mirar a la calle, ¿no? por ese temor, y entonces esto empeora la situación, ¿no? Entonces son calles callejón por las que lógicamente nadie quiere pasar, donde botas basura, donde ¿no? nadie mira lo que sucede, y entonces bueno, hacemos una serie de mapeos, eso lo paso
paso rápido, empezamos a entender los subsistemas urbanos, cómo se pueden estos ir vinculando y cómo se puede volver a tejer, ¿no? esta lógica del barrio, y nos centramos en uno de estos sistemas urbanos como proyecto, como primer paso, digamos, para identificar un proyecto palanca, ¿no? Entonces, en esta zona, en este primer subsistema, hacemos una serie de encuestas que retratan muy bien esta crisis del espacio público, ¿no? De inseguridad. Pueden ir viendo ahí algunas de las, ¿no? El 95% cree que algún vecino va a ser víctima de algún hecho delictivo, casi el 90% piensa que nadie lo ayudaría en un caso de robo, casi el 70% nunca o casi nunca participa en las actividades vecinales que se organizan en el barrio, en fin. Índices de uso del espacio público, se ve que hay un tema también de género ahí, ¿no? Y bueno, esto todo se mapea, ¿no? Los espacios más frecuentados por los vecinos, por los visitantes, los flujos peatonales, los puntos de criminalidad, los lugares que evitan los vecinos, caminar o pasar por ahí de día y de noche, los lugares que evitan los visitantes. Se hace un estudio de límites, ¿no? Los rojos son todos los que son muros ciegos, los amarillos son fachadas que son abiertas pero que no tienen interacción, y solo los verdes son los que tienen algún tipo de interacción, es decir, una terraza, un comercio, ¿no es cierto? Aquí mapeo de los conflictos, y bueno, cruzando toda esta información vamos viendo cómo hay ciertas coincidencias, ¿no es cierto?, entre los lugares que tienen muros ciegos, los lugares con poco flujo peatonal y los índices de inseguridad, y entendemos, ¿no?, las diferencias entre lo que es una calle insegura, ciega, ¿no?, y una calle más bien segura, que tiene retiros, que tiene viviendas, que tiene comercio, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que para recuperar este espacio, que era el que nos habían pedido recuperar esta plaza, la estrategia nos lleva más bien a pensar que hay que empezar por este espacio donde se encuentra el ingreso al colegio, ¿no?, que es el principal equipamiento amurallado y el espacio por el cual nadie quiere pasar, ¿no? Entonces hacemos una serie de estrategias, ¿no?, de cómo abrir los muros de ese colegio, ¿no?, como he explicado hace un rato, un poco de afuera hacia adentro, ¿no? Aquí algunos esquemas de lo que puede ir sucediendo alrededor, ¿no es cierto?, para permeabilizar ese muro que genera esta percepción de inseguridad, y sale esta idea, ¿no?, de hacer, ¿no?, un barrio que cuida, una escuela que cuida del barrio, y esta es como la propuesta inicial, ¿no?, trabajar en este punto de salida del colegio, generar como un desvío para generar una especie de atrio, y luego completar el parque, ¿no?, que se ve mucho mejor aquí en este videito. Aquí pueden ver cómo a la salida del colegio se concentraba, ¿no?, en este cuadradito de vereda, los ambulantes, los mototaxis, los taxis, y no daba oportunidad de que permanezcan los niños a la salida, ¿no es cierto? Entendiendo que esta salida del colegio también es una oportunidad de encuentro, una oportunidad de generar espacio público, ¿no? El espacio no daba para ello. Entonces se hace este giro en la pista, de encuentro, ¿no?, a través también de un proceso de participación con vecinos, con los niños del colegio, en el diagnóstico, el análisis, la propuesta, la construcción, y ven cómo a partir del trazado, o sea, este gesto inicial de generar este trazado, convenciendo a los mototaxis y demás que tienen que hacer este gesto de solidaridad espacial, digamos, ¿no?, de ceder y de girar la vía para darle este espacio, ¿no?, al colegio, para cambiar este cuadradito, ¿no es cierto?, por todo este atrio. Ni bien se hace el trazo, ya empiezan a aparecer, ¿no?, nuevamente los niños, los pequeños, ¿no es cierto?, la confianza en el espacio público, y empieza a suceder estas situaciones, ¿no?, que como ven ya no solamente los niños que salen del cole, sino también los adultos mayores, ¿no?, y no solamente en la salida, sino que ya se convierte en un espacio público de uso constante, ¿no? Aquí vemos cómo el proceso continúa, y de esto que se construyó un inicio como proyecto semilla, se va haciendo una segunda etapa. Ahorita ya hemos terminado esta tercera y estamos construyendo esta cuarta, ¿no? Y pueden ver aquí cómo
es el día a día de este espacio, ¿no es cierto?, generando esta posibilidad de encuentro, para desde aquí irradiar esta percepción, ¿no?, de confianza, de seguridad hacia el resto del barrio, ¿no?, y generar la confianza para que el colegio empiece a abrirse y este muro de enfrente, ¿no es cierto?, y luego llegar a todo el proyecto integral, ¿no? Imágenes de cómo se ve ahorita el parque, ¿no?, la salida del colegio, donde ya se tiene un espacio, ¿no?, más amable, y eso pues de la obra que estamos haciendo justo ahora mismo, ¿no?, de la siguiente etapa, ¿no?, para conformar el frente final, ¿no? Y termino con esto último. Esto es, hemos visto, ¿no?, cómo un equipamiento, un edificio, ¿no?, digamos amurallado, cómo se puede abrir, ¿no? Estos muros sueltos que dividían barrios, también cómo pueden convertirse en espacios de integración, cómo este colegio también, este equipamiento puede, o este barrio que está amurallado también puede empezar a transformarse. Y aquí lo que vemos es en una escala un poco mayor, un territorio en el cual hay unos elementos que funcionan también como muros que dividen, ¿no?, y cómo se pueden integrar. Entonces este proyecto Espacios Revelados es un proyecto de arte, ¿no?, y renovación urbana que se ha hecho ya en otras ciudades de Latinoamérica, y en esta quinta edición se buscaba un lugar, ¿no?, que de alguna manera reflejara las diferentes problemáticas urbanas de nuestra ciudad, y se encuentra este espacio entre el centro histórico y el RIMAC, entendiendo que el río, que era el espacio fundacional de nuestra ciudad, funciona como un muro que separa en dos, ¿no?, la parte más turística, digamos, y una parte sobre la cual no está como criminalizada, la gente tiene mucho miedo de cruzar, ¿no es cierto?, pero que no es como se piensa. Entonces se hace esta invitación como a cruzar el puente y a revelar lo que hay un poco del otro lado de la ciudad, disolviendo de alguna manera este muro simbólico, ¿no? Entonces intervienen una serie de espacios, ¿no?, espacios abiertos, cerrados, abandonados, semiabandonados, en uso, naturales, ¿no? Hay, como ven ahí, de todo un poco. Se seleccionan 25 espacios, se hace una convocatoria, ¿no?, a artistas, y se invita también a otros artistas, arquitectos, y quedan espacios como estos, ¿no?, esta quinta, o este mercado también, todo con un alto componente, ¿no?, patrimonial, histórico, y aquí pueden ver cómo lo que presentaron inicialmente, ¿no?, los artistas, que luego fueron desarrollando en un proceso, ¿no?, de diálogos virtuales en los que fuimos tocando una serie de temas importantes, ¿no?, para compartir, digamos, enfoques y miradas. Y el espacio se desarrolla a lo largo de 4 meses, en las cuales se hacen una serie de rutas que hacen el gesto de, a partir de la zona, digamos, conocida de la ciudad, atravesar estos puentes, cruzar hacia esta otra zona negada, y volver haciendo una especie de costura urbana, ¿no?, en el propio andar, y con estas paradas donde se van viendo estas intervenciones, ¿no? Entonces, durante 4 meses se repiten diferentes, o sea, la misma estrategia de esta costura, pero con diferentes rutas, y aquí pueden ver muy rápido, le paso esto para que vean solamente, ¿no?, la diversidad y cantidad de proyectos, ¿no?, que hubieron a lo largo de estos 4 meses post-pandémicos, además, ¿no?, como un retorno al espacio público, ¿no? Y aquí encontramos, ¿no?, que esta idea de cruzar puentes y de que el río nos separa y que funciona como un muro, está muy arraigada, es muy fácil de entender por cualquier limeño, ¿no? Cualquier limeño entiende que somos una sociedad fragmentada y que hay elementos físicos que contribuyen a esa fragmentación, ¿no? Entonces esto creo que fue un discurso como muy, muy claro y de mucha llegada, ¿no?, a todas las personas, ¿no? Luego la elección de estos espacios fue realmente reveladora, ¿no? Y muchos de ellos han vuelto a abrir sus puertas, ¿no? Porque la gente pudo acceder a ellos y pudo generar una para su apropiación, ¿no? Luego el gesto de este recorrido a pie, que es ya de por sí una intervención en sí misma, ¿no? Como dice Careri, ¿no?, esto del andar como práctica estética, ¿no? El mismo hecho de recorrer la ciudad y atravesarla con el cuerpo es ya una forma de disolver
estos muros, ¿no? Ya sean concretos o simbólicos, ¿no? Y otra cosa clave creo que fue es que la convocatoria no fue específicamente, ¿no?, a un público especializado, artistas y arquitectos, sino fue a la gente en general, ¿no? Vinieron aquí familias, niños, estudiantes, personas de todo tipo a reencontrarse un poco con su ciudad. Y el otro clave fue que estos proyectos artísticos, o sea, esta vinculación entre lo artístico y la regeneración urbana, ¿no? Este caso, por ejemplo, en el cual en el mercado un artista alquiló un puesto, instaló un puesto cultural de manera que convirtió el puesto comercial en un punto de difusión cultural, de actividades culturales con niños y demás. Se complementa con esta otra intervención que hizo, por ejemplo, al borde afuera, ¿no? Con el agua para recuperar la placita. Y estas dos iniciativas se escalan, generan unas dinámicas que permiten que esto se integre, por ejemplo, en el proyecto de recuperación paisajística del río Rímac, ¿no? De manera que son pequeñas intervenciones, pero que están vinculadas a una escala mayor y que potencian ¿no? Esa recuperación, ¿no? Esa mirada integral, ¿no es cierto? Y bueno, tenía unas conclusiones, pero estamos ya con el tiempo, ¿no, Mike? No, estamos bien, dale con calma, dale con calma. Me preocupa más No, yo normal. Si me das 5 minutos más, termino con... Por favor, está súper bueno lo que nos compartes, dale. Vale. Ahí se ve, ¿no? Sí, dale. Sí, ya. Bueno, entonces con todo esto, bueno, más que conclusiones, es como unas reflexiones finales que quería hacer, ¿no? Primero, para situarnos también, ¿no? Que en Lima se vive un proceso de, dice Mariana Alegre de Lima, como vamos, dice, como de efervescencia ciudadana, ¿no? Que se ha dado como respuesta a una crisis absoluta del espacio público, ¿no? Por todo lo que he comentado, ¿no? Por toda esta historia que he comentado. Hace 7 años no se hablaba de espacio público en Lima, ¿no? No había una sola conferencia que hablara de espacio público, no había un proyecto de espacio público, nada. Hoy en día tenemos ya, ¿no?, talleres que hablan sobre desigualdades urbanas en el espacio público, tenemos cursos, tenemos eventos, tenemos un montón de colectivos, ¿no?, de gente que, como decía, como reacción a estos episodios, ¿no?, que hemos tenido con alcaldes anteriores, o estos episodios que un alcalde, por ejemplo, que hizo una ordenanza para prohibir el uso activo de un parque para poder, por temas inmobiliarios y demás, ¿no? O estos que pretenden concesionar unos parques, ¿no?, para privatizar la mitad y con el discurso de que con el dinero de esa privatización se puede mantener la otra mitad, ¿no? Bueno, toda esta crisis de espacio público, como decía, tiene ya un resurgimiento. Tenemos, por ejemplo, un manual de defensa de espacios públicos, se ha hecho ya una ley del espacio público, ¿no? Entonces, hay un escenario, digamos, de cambio, ¿no? Y en ese escenario de cambio es importante señalar algunas cuestiones que hay con las que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como arquitectos en este escenario de cambio y frente a esta situación que he narrado, ¿no es cierto?, frente a las desigualdades urbanas, la fragmentación y todos estos problemas, ¿no?, de crisis del espacio público? Claro, hacemos planificación, ¿no es cierto? Y hay una gran demanda por hacer planificación. Lima es una ciudad que no tiene ahorita plan urbano. Desde el 2010 creo que se venció el anterior. Porque claro, dice Will Ludeña que no es que no haya plan, es que el plan de Lima es que no haya plan, ¿no? Es que hay algunos intereses, ¿no?, para los cuales la ausencia de plan es rentable, es positiva, ¿no es cierto? Al no haber plan no hay regulación, entonces hay una serie de personas que pueden hacer con la ciudad lo que quieren, ¿no? Y como dice ahí, para algunas personas la mejor política urbana es la que no existe, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como ven, ha llegado incluso en Lima a haber una marcha de estudiantes de arquitectura exigiendo que haya planificación urbana, ¿no? Pero es importante decir que no basta con que haya un plan urbano, ¿no?, sino que este plan urbano hay que preguntarnos para quién se está planificando, ¿no?, para beneficiar a quiénes, y también qué mecanismos tiene ese plan para que se haga real, porque lo que ha sucedido anteriormente es que cuando teníamos plan tampoco se cumplía nunca, ¿no?
Entonces eso, ¿no? La planificación urbana necesita una revisión crítica, ¿no? Que como pueden ver aquí algunas cuestiones, ¿no? Que ya empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Otro urbanismo para Lima, ¿no? Otra ley de desarrollo urbano, hay procesos de participación interesantes, ¿no es cierto? Que apuntan a esta revisión, ¿no? De esa planificación que lo que yo he mostrado, ¿no? Con estas herramientas, ¿no? Del proyecto urbano integral, de los proyectos palanca o de estos proyectos semilla, buscan esto que podríamos llamarle, ¿no? Como de urbanismo generativo, que es un urbanismo que genera las propias condiciones para su transformación, ¿no? Y que para ello nos exige que abandonemos esa idea de la planificación como control, ¿no? Como control, como dibujar en un mapa algo que tiene que suceder tal cual, ¿no? Porque luego pasa que mientras hacemos ese plan, la realidad ya cambió, ¿no? Y siempre llegamos tarde. Entonces, cambiar esta idea de control por la idea de acompañamiento, ¿no? Brian Eno, bueno, esto es de la música, pero da un mensaje un discurso para estudiantes de arquitectura y dice que nos invita a los arquitectos a actuar más bien como lo hace el jardinero, ¿no? Que no espera controlar, sino simplemente cuidar y acompañar ese jardín, ¿no? Entonces él limita a equiparar el rol del jardinero, ¿no? Con el del arquitecto, ¿no? Lo otro, esto que dijo ya Mike al inicio, ¿no? Que no toda participación es positiva, ¿no? Que se utiliza muchas veces como una mera etiqueta, ¿no? Y bueno, lo que ya dijiste sobre la escalera de participación, que acá también hay como una moda, ¿no es cierto?, de que cualquier proyecto llevas a hacer una consulta y dicen ok, y eso ya es participación y no es así, ¿no? Entonces aquí esta idea de proceso participante, ¿no es cierto?, que uno es el que participa de lo que ya sucede en la ciudad, ¿no?, que es pues una obra abierta, compleja, incompleta siempre, ¿no? Por otro lado, claro, ¿qué más podemos hacer? Ahora hay mucho esto del urbanismo táctico, ¿no es cierto? Y estas imágenes de cómo se transforma, ¿no? Bueno, bonito y barato, rápido, ¿no? Y entonces se hacen este tipo de intervenciones como muy rápidas, ¿no? Como vemos aquí, inauguración, mucha gente, pero que a los pocos meses ya están nuevamente abandonadas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay como una mala aterrizaje, ¿no? De la teoría del urbanismo táctico y estamos simplemente replicando las acciones de corto plazo cuando se requiere estas intervenciones tácticas en un marco estratégico, ¿no? En unos programas y proyectos mayores, y que en esencia el urbanismo táctico es la experimentación para su evolución y para su consolidación, ¿no? Y estamos quedándonos en esta primera etapa. Entonces, por eso es que planteamos esta cuestión, ¿no? de estos proyectos que llamamos semillas, que no se queden en esta intervención rápida y barata y económica, sino que ese es una primera aproximación que nos permite ir consolidando a través del aprendizaje en los modos de habitar, ¿no? Vemos cómo los niños encuentran, por ejemplo, ¿no? Sobre estas obras otras formas, ¿no? de jugar, y entonces eso se convierte en un juego, ¿no? Entonces hay un diálogo constante que permite esta evolución, esta consolidación, ¿no? En la cual los niños tienen mucho protagonismo, ¿no? Porque conforman ¿no? este ecosistema de cuidado, ¿no? alrededor de ellos, por lo cual la primera infancia es casi un indicador de éxito de un espacio público, ¿no? Lo otro que habría que tener cuidado es estos apellidos que se le ponen a esta la arquitectura. Aquí en Lima, el alcalde anterior, bueno, muchos le llaman arquitectura social, a una arquitectura que renuncia a toda mirada estratégica macro, a toda mirada urbana, que renuncia a todo pensamiento arquitectónico y que se dedica simplemente a un embellecimiento, ¿no? Como digo, podría estar más bien reforzando las desigualdades, ¿no? O sea, cuando es arquitectura social, es decir, para zonas pobres o arquitectura para pobres, entonces no hago planificación urbana, no hago mirada integral, no hago un proyecto estratégico, no hago, ¿no? un diseño, sino simplemente pinto la cancha que ya existe, ¿no? Y la decoro, ¿no es cierto? Entonces, eso es como con el discurso
de querer combatir la desigualdad atendiendo estas zonas, lo que está haciendo más bien es reforzar esas desigualdades que son estructurales, ¿no? Y bueno, entonces prefiero, si es de ponérsele apellidos, hablar como de esta arquitectura potencial, ¿no es cierto? Que más que de poder habla de potencia, ¿no? Y finalmente, también preguntarnos, ¿no? Estas recuperaciones de espacio público también para quién se hacen, ¿no? Hoy en día en Lima la recuperación de espacio público se entiende por un inicial casi de limpieza social, en tanto que llegan los policías, desalojan a patadas a todos los ambulantes y dicen hemos recuperado este espacio, ¿no? Y se prefiere incluso que no haya nadie y que no suceda nada a que sucedan cosas que son desagradables, feas o incomprensibles para algunas personas, ¿no? Como dice ahí Manuel Delgado, muchas veces el espacio público busca, ¿no? O lo que hace es retirar a toda presencia indeseable, ¿no? Que es rápidamente exorcizada, maltratada, expulsada, castigada, cualquiera que no sea capaz de exigir modales de clase media, ¿no? Y bueno, entonces, ¿para quién, no? Aquí sirve mucho esta aproximación, ¿no? A lo cotidiano, a lo ordinario, a lo lúdico, ¿no? Y finalmente entender cómo la escala de los barrios nos sirve mucho trabajar en esa escala porque te permite esta multiescalaridad, ¿no es cierto?, de lo micro a lo macro, y cómo podemos trabajar los barrios como unidades territoriales de gestión, ¿no? No en la escala fragmentada del asentamiento humano, ni en la escala de la planificación macro, que es probablemente la del distrito, sino en la escala de la vida cotidiana, ¿no? Donde están tus afectos, donde está ¿no? la vida del día a día, ¿no? Que es la de los barrios, ¿no? Que, como he mostrado, hay mucho que aprender de estos barrios en Lima, ¿no? Listo, eso es. Gracias. Muchas gracias, Javier. Wow, o sea, vamos a ver, creo que las charlas que hemos tenido me encanta muchísimo el aporte que haces vos y, por ejemplo, una que tuvimos de Ignacio Cardona, porque siento que son dos formas de compartir conocimiento muy didáctico, y de verdad muchas gracias por eso. Yo, antes de darle espacio a nuestra audiencia y poder conversar un poco, quisiera como subrayar algunas cosas que dijiste que me parecen muy potentes, o tal vez como reflexiones que me dejas de todo lo que nos presentas con mucho detalle y con profundidad. Primero, esta reflexión sobre lo que nos divide, ¿verdad?, en contraposición a lo que es la diversidad y su relación con las formas de equidad y cómo las entendemos. Yo creo que esta parte es súper importante. Eso es algo que discutimos mucho en clase, el que nos comunica la infraestructura, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Claramente ahí está el texto de lo que está pasando y de lo que queremos entender en materia de injusticias o justicias, y lo aterrizas a algo que tiene que ver con las rejas y esta percepción o noción de seguridad que pasa en nuestro país también, ¿verdad? Que de alguna manera como se da una segregación o configuración del temor, pero tampoco sin caer en lo evidente que si va o no la reja, sino cuáles son los procesos de mediación que existen para percibir la seguridad. Entonces, ahí volvemos otra vez al tema de qué nos comunica la infraestructura. O sea, no se trata si es quitar o poner la reja, sino lo que está detrás de esto, ¿verdad? Y entonces empiezan a haber sistemas que promueven o no promueven fragmentaciones, ¿verdad? Y se generan condiciones sobre el espacio público para promover vínculos, para promover relaciones, para hacer estrategias de recuperación del espacio. ¿Por dónde debería uno empezar? Es una pregunta importantísima. Y cómo se debe relacionar con el barrio, y como decías vos muy bien apuntadas, la creación de condiciones. Y me dejo esta última reflexión también del proyecto Semilla versus el urbanismo táctico, ¿verdad? Que algo que compartimos totalmente, y definitivamente es una manera coherente, ¿verdad? De cómo co-crearla y ir tomando pasos. Yo recuerdo un señor que admiro mucho, se llama Bisanyal, que él hablaba sobre la secuencialidad de estas intervenciones. Existe una secuencialidad, existen unos ciclos, ¿verdad?, que hay que ir construyendo. No hay recetas, ¿verdad?, pero sí hay mapas. O sea, podemos establecer mapas o formas de acción o tácticas que van como esta manera de irse retroalimentando una con la otra, y siempre hacer acción y reflexión. Hice esto, ¿qué pasó? Y cómo retroalimenta el siguiente ciclo. Entonces, de verdad, Javier, yo
contentísimo, me parece que es una charla súper robusta. Yo voy a poner pila a la suya de la de Ignacio Cardona, me parece que son muy potentes y me encantaría que nuestros estudiantes en futuras iteraciones las vean antes del curso para que entiendan de digamos, todo este bagaje y conocimiento técnico que nos compartes. Me voy a quedar por ahí y voy a darle más bien chance a la audiencia, a nuestros estudiantes, a ver si quisieran intervenir, si tienen alguna pregunta o consulta. Adelante, Eduardo. Ok, bueno, primero que nada, buenas noches. Y bueno, ¿se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí, dale. Ok, sí. Bueno, primero que nada, agradecerle a Javier por la presentación, muy enriquecedora, muy completa también, ¿verdad? Se tocaron varios temas muy interesantes que también, bueno, claramente nos importan mucho como taller, ¿verdad? Y que queremos seguir observando y desarrollando. Pero bueno, mi pregunta más que todo iba a preguntarle más o menos qué condiciones sociales son importantes de observar en los espacios o en las comunidades, pero digamos, qué condiciones considera usted que, digamos, a uno ya le pueden ir dando ciertas pautas para también ir dándole un poco más de identidad a los proyectos, ¿verdad? Que tienen que responder a las lógicas y condiciones de su propio ciclo. La condición inicial que buscamos siempre es encontrar esto que le he llamado estos como episodios de ciudadanía, ¿no? Que también podríamos usar el término de semillas, ¿no? O sea, el proyecto Semilla también tiene relación con estas semillitas de estos episodios, estos espasmos o brotes, ¿no? Que hacía referencia, ¿no? Era esto de que sucede en las protestas y en las fiestas, ¿no? Pero que en los barrios, como decía, en el de la balanza hay esta fiesta, ¿no es cierto? De esta cosita que dura una semana, o sea, tú vas a un barrio, ¿no? Y analizas, miras y tal, pero quizás no te has enterado que hay un fin de semana al año en el cual sucede algo maravilloso, ¿no? Algo extraordinario, ¿no? Entonces, cuando hago referencia a esto, lo infraordinario es como en la vida cotidiana también pueden haber estas cosas, entre comillas, como extraordinarias. Entonces, es como encontrar estas cositas que es un chispazo, ¿no? Y decir, mira, acá hay un potencial, ¿no? Y cómo eso se puede potenciar con infraestructura, ¿no? Dando condiciones espaciales, ¿no es cierto? Y entendiendo espacio como territorio y personas, ¿no es cierto? No es que vamos a condicionar el accionar de las personas, ¿no? Pero que sí podemos de alguna manera, lo que decía así, ¿no? Provocar ciertas transformaciones, ¿no? Entonces, esta es la condición, creo, inicial, o sea, como punto de partida. Y luego, otra condición donde uno ya ve que las cosas pueden empezar o empiezan a transformarse y suceder, es la aparición del conflicto, o la reaparición del conflicto. En suma, la crisis del espacio público es la ausencia del conflicto, ¿no? O sea, nosotros creemos que ir a un barrio a generar espacio público es como mediar y hacer que la gente se lleve bien y tal, ¿no? Yo creo que es lo contrario, es más bien casi que provocar un conflicto, pero entendido en este sentido positivo, ¿no? Cuando tú vas a un barrio y hay un parque donde nadie dice nada, ¿es por qué? Porque seguro en un momento decían yo quiero A, yo quiero B, yo quiero C, tú por qué te metes, tú por qué haces esto, tú por qué haces tal, y entonces dijeron, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué no vamos a pelear? Si vamos a hacer así, nos vamos a terminar matando. Entonces mejor métete a tu casa, yo me meto a la mía, o tú agárrate un pedacito del parque y otro pedacito y no nos peleamos, ¿no? Ahí está la crisis del espacio público. Cuando tú llegas y empiezas a hablar del barrio, que el espacio público, que esto es parte del sistema urbano y tal, y la gente empieza a participar y te empieza a decir lo que quiere, o cómo lee los problemas, o qué desea, lógicamente ese conflicto reaparece, ¿no? Y entonces el vecino le va a decir, ay, ¿tú por qué? ¿Y tú por qué haces esto? Y no sé cuánto. Entonces, en ese momento es donde uno dice, mira, esto ya empieza a caminar, ¿no? Cómo
el diseño urbano, la arquitectura puede de alguna manera sintetizar estas cuestiones que se encuentran en conflicto y proponer algo que no deja a todos 100% contentos, pero que tampoco deja a unos a favor y otros en contra. O sea, las decisiones en un proceso participativo jamás se toman por elección. O sea, no vamos nosotros con un proyecto A y un proyecto B y que la gente vote a ver cuál le gusta más, ¿no? Porque claro, si gana el que tuvo 52 votos, vamos a tener 48% en contra. Y no es la idea que un espacio público perjudique a casi la mitad de la población porque la mayoría la favorecía, sino encontrar algo que sea bien común, ¿no? Entonces eso, ¿no? La percepción de conflicto creo que es el paso hacia la búsqueda del bien común, que creo que es lo más importante, ¿no? Entonces yo diría que esos dos momentos, ¿no? Ah, bueno, y habría un tercero, que tiene que ver con un componente pedagógico en el proceso, que es el momento en el cual las hipótesis iniciales empiezan a comprobarse o a fallar, pero que la gente empieza a darse cuenta, o sea, que estas intervenciones semilla, ¿no? Esta lógica del urbanismo táctico es, hagamos algo y vamos a probar, ¿no? La intervención es a la vez un diagnóstico, ¿no? Y entonces en el proceso hablas cosas y tú dices, mira, en nuestro caso, mira, vamos a poner 3 palos y 2 llantas, y la gente dice, ¿eso para qué sirve? Y luego ves que los niños empiezan a treparse a los palos, ¿no? Que empiezan a saltar, que los fumones se van porque les da vergüenza que los niños estén ahí al lado y que ya no entran los carros. Entonces, y luego pasa alguien y dice, mira, esto era lo que decía. Entonces, hay un proceso pedagógico que no se explica en una reunión, sino que sucede en el mismo habitar del espacio, ¿no? En ese momento, cuando la gente te empieza a mandar fotos, oye, mira, he visto que ha sucedido esto, lo que habíamos pensado no sucedió, cuando empiezan a ser críticos con el espacio, es donde ya da la oportunidad de enrumbar, digamos, ese proceso, que tiene un punto álgido, ¿no? Porque estos proyectos semilla, hay una temporalidad, como decía Mike, ¿no? Digamos, eso empieza a crecer, pero llega un punto en el que si no se consolida, o sea, las hipótesis ya se comprobaron, ya se entendió tal. Si eso no da un siguiente paso y se consolida, cae y nuevamente se abandona, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un ojo, ¿no? Muy entrenado para saber en qué momento hay que volver a intervenir y consolidar, ¿no? Es como cocinar, ¿no? Para que no se te pase, ¿no? Eso que está ahí macerando, ¿no? Y eso tiene que ver con que estés siendo parte, pues, de las dinámicas del barrio, ¿no es cierto? Para que puedas entender lo que está pasando en el barrio. Javier, y sabes qué, me recuerdo, eso es un tema recurrente que han habido en estas sesiones de conversación. Recuerdo a Diego Pérez, de Todo por la Praxis, también hablando sobre la pedagogía urbana, y esto es algo en el cual todos podemos ser, como decía Pablo Freire, ¿verdad? Podemos ser el profesor y estudiante al mismo tiempo. Entonces, esta parte es importantísima y es precisamente algo que disciplinarmente nos gusta, el tema de justicia espacial, porque de la arquitectura hay unas deudas pendientes, ¿verdad? O sea, disciplinarmente, ¿qué podemos aportar en esta conversación? Porque geógrafos, sociólogos, antropólogos, han habido muchas disciplinas que han emitido, digamos, opiniones importantes al respecto, pero desde la parte disciplinar hay un reto importante, y creo que esta pedagogía urbana es algo que no se aprende en la universidad, es algo que se desarrolla en la praxis, ¿verdad? Y no, me parece que es importante lo que comentas. Muchas gracias, Eduardo. Como dices, que es totalmente arquitectónica, ¿no? Que es espacial, o sea, que tiene que ver con habitar, con entender el espacio, ¿no? Entonces, sí, eso nos lleva a una serie de cuestiones que nosotros en paralelo, por ejemplo, hemos tenido muchas iniciativas de hacer trabajo con niños, ¿no? Un proyecto que se llama La Escuela Espacial, ¿no? O sea, así como, bueno, y hay ahora muchas iniciativas, ¿no? Que incluso en las escuelas, ¿no? Hacen temas de arquitectura, no para formar arquitectos, sino que es una educación que se requiere, ¿no es cierto? Entender el espacio, entender el territorio, ¿no? Claro, claro. Sí. Mira, tengo ahora aquí a Juan Pablo Aragón, adelante. Bueno, primeramente buenas noches y muchísimas gracias a Javier por la charla. Siento que es demasiado enriquecedora, por lo menos para lo que nosotros estamos hablando en este momento.
¿verdad? Siento que es un tema muy recurrente en la zona donde estamos trabajando en este momento. Bueno, y me preguntaba un poco de la mano con lo que estaba hablando ahora con Eduardo, y la pregunta va un poco más en torno a cómo hacer, pues cómo lograr llegarle a la gente para que el usuario entienda que que no son dos barrios por separado, sino que es un barrio en conjunto, porque inclusive, bueno, en la zona donde estamos trabajando, muchas personas han hecho notar que como si todo lo que pasa en el barrio y todo lo malo fuera culpa de solo cierta sección del barrio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr llegar a la gente para que ellos entiendan y que el proyecto no fracase, digamos, para que todas las personas lo utilicen sin necesidad de que si ya hay una persona de otro barrio, ya nadie quiere ir? Se quedó pegadillo, ¿verdad? ¿Perdón? Se quedó pegado, Javier. ¿Sí? Y ahora sí. Sí. Decía que tiene también que ver con el proceso pedagógico, ¿no? Lógicamente, a lo largo del proceso, conforme se va hablando del proyecto, se van tocando una serie de temas que se van recogiendo, ¿no? De la misma problemática, ¿no? De los deseos, de las necesidades, de los problemas que surgen, ¿no? En los talleres y demás. Pero yo creo que lo que decía hace un momento, ¿no? Las personas entienden algo del espacio público no cuando se explica, sino cuando sucede, ¿no? Y entonces ahí está la potencia de esto que llamamos el urbanismo táctico, pero bien entendido, ¿no? En su cuestión, ¿no? Como orgánica, de que haces una intervención muy rápida, muy económica, muy concreta, que ya genera una serie de cambios, pero que no es probablemente definitiva. Es como hacer una prueba, ¿no? Pero ¿qué es la clave? Que esta intervención, si carece de una mirada integral, es muy probable que termine generando más fragmentación o más desigualdad. Entonces, ¿cómo haces tú? Tienes como una visión integral del barrio y sin necesidad de tener terminado un plan urbano integral, que es un choclazo de documento, ¿no es cierto? Con esta visión integral ya puedes acercarte y identificar esto que llamamos proyectos palanca, ¿no? O sea, tu proyecto urbano integral tiene 25 proyectos, ya. Tú te das cuenta que estratégicamente puede ser apalancador, ¿no? Por cuestiones simbólicas como el del murito, por ejemplo. Es una cosa mínima. No es un superproyecto, pero es pedagógicamente, simbólicamente tan claro, ¿no? Un muro que dividía se va a convertir en una banca que reúne, clarísimo, ¿no? Eso me puede apalancar. Entonces, voy y no hago el proyectazo, hago una losita y 3 palitos. Y eso luego se va a consolidar, va a tener una segunda etapa. Cuando está hecho y de pronto ves que los niños del colegio de al lado vienen a hacer clases al aire libre en esa banquita, o hacer su educación física, o que salen, o que se llena de gente, etcétera, ahí es donde la gente dice, ya, mira, esto era el espacio público. Entonces, no es como eso, ¿no? Como pararte a dar una clase y explicarles, mira, es que el espacio es importante, sino es hacerlo. ¿Cómo lo haces? Siendo parte tú también del conflicto urbano, ¿no? Porque ahí uno se convierte también en un agente político más, ¿no? Entonces tienes aliados, tienes enemigos, ¿no? Alguien se opone, alguien apoya, ¿no? Y la cosa es sacarlo adelante. Como no es el superproyecto, sino es una cosita muy pequeña, entonces es más fácil, no cuesta tanto, ¿no? Si logras hacer eso, es como en el proyecto que mostré, lo difícil de todo ese proyecto que mostré del colegio. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Saben? Trazar la línea blanca con cal. ¿Cuánto te cuesta trazar la línea blanca con cal? 2 soles, o sea, nada. Pero una vez que todos te permiten que tú dibujes esa línea con cal, lo cual significa que un rato tienen que dejar de pasar las mototaxis, detener el tráfico, todo el mundo va a salir, ¿qué estás haciendo, tan loco? Y tú dices, no, estamos trazando, y sale otro y defiende y tal. Cuando la gente defendió la línea con cal, ese proyecto está resuelto.
todo lo demás, que el cemento, que la banca, que tal, está listo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, si la línea con cal ya te explica todo lo que va a suceder, ese es ahí la gente está ya entendiendo. Y ahí creo que es importante también los términos, ¿no? Cuando hablamos que el usuario entienda, creo que usuario es una palabra que solemos usar los arquitectos, como si la gente fuera a usar un artefacto que nosotros le vamos a dar, que tiene una forma de ser usado, ¿no? Pero cuando entendemos que la gente no son usuarios, sino son habitantes, entonces creo que hay más libertad, ¿no es cierto? Y ellos interpretarán y dialogarán con esa provocación que nosotros le damos de maneras un poco más libres, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con esta condición de habitante que tiene que ver, ¿no? Con el derecho a la ciudad, ¿no? Que es el derecho a no usar el espacio, no es el derecho a que tengas un equipamiento y tal, es el derecho a transformarlo, ¿no? La apropiación es transformar el espacio, ¿no? Según lo que uno quiera, ¿no? Yo ahí tal vez, ¿sabes qué, Juan Pablo y Javier? Le trataría como de agregar algo a eso también, de la importancia de previamente hacer el ejercicio de entender en sitio con la gente cuáles son las personas o actores, algunos les llaman, que tienen una incidencia en el proyecto o que pueden tener o que generan aspectos positivos o pueden generar conflictos positivos o que tal vez no aportan al proceso, las tensiones que pueden haber, o sea, poder identificar desde lo que está más inmediato al proyecto hasta como una cebolla, ¿verdad? Hasta lo que está más afuera. Y esto me lleva también a una reflexión que creo que Belinda tanto también habló en su momento. Ella hablaba sobre, en estos procesos, la capacidad, si quisiéramos llamarlo como una capacidad de poder motivar a la hora de facilitar estos procesos, cómo motivamos la participación y cómo nos aseguramos de que todo el mundo maneje el mismo nivel de información, que es un poco el tema de la gestión del poder, ¿verdad? De que nadie se quede atrás ni adelante, sino tratar de homogeneizar un poco el contenido en esta manera de cómo vamos a discutir y conversar alrededor de lo que nos convoca y nos interesa. Yo creo que esas cosas son valiosísimas en la línea de lo que plantea Javier. Mira, Javier, lo que me preocupa es el tiempo, ¿verdad? Tengo pena con vos. No te preocupes. Hay dos preguntas más por acá. Tenemos, sí, dale. Había una mano más, pero se quitó, me parece. No sé si era, creo que era Lucía, pero bueno. Entonces tengo Andrés, y, bueno, no, Lucía la quitó, no la quitó. Andrés, adelante. Ok, ahí se escucha. Sí. Bueno, igual, muchas gracias por la charla, estuvo bastante buena. Y bueno, con la pregunta ya entrando un poco al modelo participativo, quería preguntar, ¿considera que existe? Te veo un poco bajo, ¿te puedes acercarte un poquito? Ahí me escucho mejor. Se oye bajito, Andrés, puedes acercarte un poco más al micrófono. Ahí me escucho mejor. Sí, mejor. ¿Considera usted considera usted que existe algún modelo espacial puntual que ayude a crear una redensificación tipo urbana? ¿Una que dice redensificación? Sí, redensificación urbana. ¿Algún modelo? A ver, ¿qué te puedo decir sobre la redensificación? En Lima tenemos el problema de que es una ciudad que se expande en exceso, ¿no es cierto? O sea, es absolutamente horizontal, ¿no? La distancia de extremo a extremo son absolutamente inviables, es una ciudad muy poco densa, ¿no? Y esta lógica, ¿no?, informal de producción del espacio, hoy en día está por tráfico de terrenos, ¿no es cierto? Son traficantes que venden en las laderas de los cerros, ¿no?, en zonas ya inhabitables, de demasiada pendiente, alejadas, etcétera, estas tierras, ¿no? Entonces, en los proyectos
Lógicamente tenemos como estrategias diferenciadas para las partes más consolidadas y para las partes en laderas y para las partes que están en expansión y en las que ya no debería haber gente, ¿no? Y una de las estrategias para evitar que esto se siga expandiendo y que se densifique un poco es justamente generar estos espacios públicos de interés en las zonas ya consolidadas, ¿no? Es decir, no solamente preocuparnos por la ciudad que se va a hacer, sino por la regeneración, ¿no? Estos barrios son ciudades que requieren regeneración aun cuando no han terminado de consolidarse, ¿no? Entonces, esa idea de que regeneramos algo cuando ya se consolida y cuando es viejo, ¿no? Acá se requiere regenerar durante el proceso, ¿no? Y entonces eso cambia un poco el modelo también de agencia que tenemos como arquitectos, ¿no? Por eso hablaba de esta idea de acompañamiento. Entonces, en tanto que dotemos de infraestructuras y de espacios públicos más amables, más atractivos, ¿no? a estas zonas, probablemente la gente prefiera vivir en un segundo piso o en un tercer piso en esta zona consolidada a irse a una casita precaria en la ladera alta del cerro. Entonces, eso tiene que ver con generar ciudades atractivas, ¿no? Donde hay solamente ocupación de terrenos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y finalmente tenemos aquí a José Andrés Delgado. Sí, correcto. Bueno, más que una pregunta era sobre algo que me llamó mucho la atención, que es sobre la reflexión como que usted nos incita a hacer, de que normalmente por decirlo así, como en la escuela o en todo esto, como por decirlo así, todo este globo de los arquitectos, cuando hay como una comunidad marginada, está como esto del urbanismo táctico, y como más bien lo que hacemos es marginarlos más al pintarles, no sé, la cancha o murales o todo esto que es como bastante común, y en Costa Rica pasa mucho. Entonces, no sé si nos podías como hablar un poco más de eso para nosotros en nuestro proyecto. Definitivamente no caer en eso, que lo que hace es como marginarlos más. O sea, ¿qué pasa? No es que el urbanismo táctico sea malo, es una estrategia muy buena, pero creo que nos estamos quedando con la parte espectacular, con la figurita, ¿no? O sea, vemos la imagen, pallets, murales, y eso es, ¿no? Y es un poco lo que señalaba, que, o sea, la intervención táctica tiene un componente crítico, además, el urbanismo táctico nace como crítica a la planificación tradicional, ¿no? Ahora, sin embargo, vemos cómo municipios, ayuntamientos, alcaldías hacen urbanismo táctico, porque claro, han encontrado como una herramienta para seguir haciendo lo que siempre han hecho, que es obras sueltas, baratas, inaugurar, ¿no? Un montón. Entonces ahora, en vez de hacer un parque, tiran 4 llantas, las pintan de colores y vienen e inauguran, ¿no? Y entonces al año hemos recuperado 55 parques. ¿Qué han hecho en cada parque? Pintar la reja, ¿no? Y tirar 4 cosas. Y eso, en tanto no sea un primer paso para una consolidación futura, lo que está haciendo es precarizar ese espacio público. O sea, si ya ese parque ya aparece como recuperado, lo está condenando a que ya nunca más se va a intervenir, ¿no? Entonces, ahí es importante distinguir que la desigualdad urbana tiene varios como componentes o escalas, ¿no? Hay una que es la desigualdad directa, que nosotros podemos querer combatir, claro. Hay un barrio que no tiene un parque, ¿no es cierto? Entonces, se lo queremos mejorar, ¿no es cierto? Y vamos y se lo arreglamos aunque sea un poquito, ¿no? Pero luego hay una desigualdad estructural, ¿no? O sea, hay unas razones estructurales para esta situación, unas razones de fondo. Si no atacamos esas razones estructurales, nuestras buenas intenciones por combatir la desigualdad directa puede ser contradictoria, ¿no? O sea, podemos estarle haciendo el tonto útil al alcalde, que en vez de organizar un equipo, un programa de regeneración urbana, de vivienda digna, de espacio público, contratando gente capaz, y etcétera, en vez de
hacer eso, que es la labor del Estado, está trayendo 5 estudiantes de arquitectura para que diseñen una banquita bonita y la pongan en cualquier parte. Entonces, es triste porque, claro, es el espacio que tenemos para, ¿no?, en muchos casos, para desarrollarnos, para hacer nuestro diseño, para proponer, para intentar aportar algo, ¿no?, a esta lucha contra estos problemas, ¿no es cierto? Pero hay que evitar caer en la trampa, ¿no? Porque es la trampa del capitalismo, ¿no? Todo lo que se le opone inicialmente, finalmente termina siendo parte, ¿no? Entonces, hay noción de proyecto que le llaman bottom-up, ¿no? O sea, que surge de las bases y escala y se puede convertir en política pública, ¿no? Porque claro, un proyecto que es barato y que es rápido tiene sentido si lo hacen 3 vecinos que se organizan, ¿no? Y ya que nadie hace su parque, ellos se organizan y lo hacen con poca plata. Perfecto, eso está muy bien, hay que felicitarlo. Pero si la Municipalidad Metropolitana de Lima está haciendo hoy en día lo mismo que yo hice cuando tenía 20 años con mi grupo de amigos, o sea, no puede ser, ¿no? Y eso se lo aplaudimos, ¿no? Pero es la Municipalidad Metropolitana de Lima, una ciudad de 10 millones de habitantes, y yo era un chibolo de 20 años con mis 4 amigos que no teníamos un sol. Entonces, ¿cómo podemos equiparar, ¿no? Entonces eso, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con exigirle, ¿no?, al gobierno, al Estado, a las instituciones, que tengan un rol más contundente, ¿no? Y quizás también hasta las universidades, ¿no? Que está perfecto hacer un táctico, pero se necesitan también programas, se necesitan marcos estratégicos, ¿no? Se necesitan las dos cosas, ¿no? Claro. Y sabes que, José Andrés, yo creo que esto que comenta Javier, vamos a ver si algo me queda de la conversación de hoy con Javier y lo que nos mostró, y lo plantea al inicio muy bien, o sea, la parte del pensamiento crítico, la masa crítica, primero antes de que hablemos de lo que creemos que puede funcionar, ¿por qué se dan ciertas cosas? Digamos, nosotros en nuestra oficina no hemos trabajado urbanismo táctico como tal, yo diría que es más bien como proyectos de semilla, como lo mencionaba ahora Javier, pero sí te puedo decir que hay gente en San José, colectivos y ciertos activistas que han trabajado proyectos de esa índole, y hay de todo. Hay cosas que más bien sentaron en la base un precedente, prototiparon espacios que después pudieron implementarse, otros que sí, quedaron meramente en la foto y no pasó de ahí. Pero lo que quiero decirte del pensamiento crítico que Javier nos comparte es no quedarse con lo evidente, no generalizar, porque yo vi que ahora la pregunta que planteabas, el comentario es, y es que esto lo que hace es esto. No necesariamente, ¿verdad? Entonces creo que ir como con esa mirada crítica de lo que este tipo de trabajos producen, generan, para bien y para mal, es algo que nos interesa, nos convoca, y creo que es un poco lo que Javier nos trataba de compartir desde el inicio, ¿verdad? Sí. Hay que añadir una cosita que tiene que ver con una pregunta anterior que preguntaban estos momentos importantes en el proceso, ¿no? Que hay una cosa importantísima ahí que es la confianza que genera el proyecto en los actores que se van involucrando, ¿no? Cuando un proceso, ¿no?, de estos, ¿no?, de semilla, de urbanismo táctico, es un proceso súper bonito en el cual, ¿no?, hay talleres, la gente se involucra, construye juntos, hace una cosa maravillosa. Una cosa muy pequeñita, pero que tiene mucho impacto. Si eso pasan 2 meses, 3 meses, como lógicamente eran materiales económicos, ¿no?, se empieza a desgastar, se empieza a caer, ¿no?, pasan 5 meses y no ha habido una continuidad de ese proceso, ¿qué pasa? La gente pierde la confianza en el proyecto, ¿no? Y no hay nada más complicado y problemático y triste que cuando la gente ya no confía en un proceso, ¿no? O sea, más difícil que empezar incluso es recuperar la confianza perdida, ¿no? Entonces, estos proyectos que llegan a un barrio, hacen toda una cosa para hacer una intervención inicial, le toman la fotito, dicen listo, regenerado, y se retiran y desaparecen, lo que están haciendo es generar una desconfianza que va a afectar a quien en un futuro venga y quiera hacer un proyecto más estructurado, más continuado, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a resaltar la importancia
del acompañamiento, ¿no? Que no tiene que ver con que uno viva en el barrio toda la vida y esté ahí siempre presente, pero que haya esta cuestión como de entrar y salir, ¿no es cierto? Es un proceso de producción que necesita un acompañamiento y hay que tener como esa lectura en qué momento hay que seguir y en qué momento también hay que retirarse, ¿no? Vos sabés, Javier, que esa palabra es hermosísima, acompañamiento, y en el norte global, que me desespera hablar como de norte y sur y ni siquiera del centro global, pero la palabra acompañamiento existe en nuestra lengua y no necesariamente en lugares de habla, digamos, anglosajones, etc. Es una palabra hermosísima, que es muy propia, es muy nuestra y tiene una profundidad enorme en estos procesos, sin duda. Ok, y creo que tengo a Esteban una última preguntita, Esteban, porque yo creo que ya sí se nos hizo tarde para Javier. Adelante. Listo, muchísimas gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, dale. Sí. Perfecto. Javier, muchísimas gracias por el conocimiento y las experiencias que nos has compartido. Totalmente de acuerdo con lo que comentaban el resto de mis compañeros. Javier, en una de las lecturas que tenemos disponibles en el portal de Justicia Espacial acerca del proyecto Fitecantropus, mencionas que el equipo no llega al lugar a hacer participar de su proyecto a los habitantes, sino al revés. Identifica y rinde homenaje a las preexistencias, participando de ellas, entendiendo que la ciudad no es una página en blanco a la espera de ser intervenida. Partiendo de esta expresión que haces, ¿verdad? Hay comunidades en las que realmente no hay una relación construida entre sus habitantes, tal vez son muy privadas entre sí. ¿Qué consejo nos podrías dar acerca de cómo abordar los modelos participativos sin llegar como a sobreponerse a la personalidad de esas comunidades? Sí, yo creo que ese es un factor clave y o sea, ustedes preguntan siempre cuál es el gran problema de todos los que hacemos proyectos participativos. Te van a decir que la gente no participa, ¿no? Que yo hago mi convocatoria, mis afiches, comparto en Facebook y la gente no viene a las reuniones, ¿no? Entonces, eso creo que nos indica que ese modelo, ¿no? Por el cual uno está haciendo su proyecto y tú invitas a los demás a que vengan, a que generen un interés que probablemente es tuyo, ¿no? Es complicado y probablemente no funcione. Entonces, esta inversión que proponemos, ¿no? De proceso participante, que uno es el que participa, a lo que vas a encontrar, ¿no? Uno ya dije, ¿no? Esos brotes, esas semillas, esos episodios, ¿no es cierto? Pero otro también, los mecanismos de participación que ya tiene los barrios. Que, como tú bien has dicho, hay muchos barrios que no se reúnen, ¿no? Que están desestructurados, que están desorganizados, pero siempre hay alguien haciendo alguna cosa por el bien común. O sea, siempre, a veces, no sé, el que organiza el fútbol está ahí enseñándole a los niños, ¿no? No sé, si quieres la iglesia, los artistas, el colegio, ¿no? Siempre hay algo que está sucediendo en el barrio. O sea, yo creo, y eso es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿y qué pasa si en ese barrio no hay nada? Yo creo que no existe barrio donde no haya algo que esté sucediendo, ¿no? Por eso decía que es esto, que todo barrio es como un palimpsesto y que, claro, es difícil darse cuenta porque a nosotros los arquitectos nos han enseñado con este paradigma de la hoja en blanco, ¿no? De llegar y tabula rasa y, ¿no? Y rehacer, pero creo que ahí nos falta un entrenamiento de cómo encontrar este tipo de cosas, ¿no? Y creo que hay herramientas, ¿no? Que veo que poco a poco se van integrando en la educación en arquitectura, ¿no? Que vienen desde la antropología, por ejemplo, la etnografía, ¿no? La observación participante, ¿no? O sea, eso, involucrarte en el barrio, meterte a un poco con la vida cotidiana, ¿no? Desde ahí uno puede empezar a encontrar, creo, estas cosas, ¿no? O incluso, ¿no? Del cine, ¿no? De la manera como el cine mira los lugares, entendiendo la relación entre los espacios y los sujetos, ¿no? A diferencia del arquitecto que mira un poco, ¿no? La foto sin gente, ¿no? Hay una serie de herramientas que nos invitan, creo, a una mirada, a abrir la disciplina, ¿no? Creo que lo transdisciplinar es fundamental en esto. En los equipos siempre hay, ¿no? Eso, ¿no?
fotógrafos, artistas, que gente que hace teatro, antropólogos, sociólogos, que creo que nos ayudan un poco a descubrir esos mecanismos, ¿no? O esos episodios o esos actores a los que nos podemos sumar para empezar a participar, ¿no? Entonces, vas a organizar un taller, en vez de hacer tú tu taller, invitar a la gente, te averiguas cuándo es la reunión de los vecinos que están viendo el tema del agua, ¿no? Por decir cualquier cosa. Y le dices un momentito como parte de esa reunión y introduces un tema, ¿no? Tratando de vincular con lo que ellos están trabajando, ¿no es cierto? Y por ahí es un poco como buscar la relación, ¿no? En el proyecto, por ejemplo, de La Balanza, nosotros nunca hemos llegado como somos arquitectos que estamos haciendo un proyecto urbano integral y tal. Nosotros nos hicimos primero parte ¿cómo se llama? Del comité que organizaba la FITECA. Entonces nos hacíamos cargo ahí de la comisión de fotografía, por ejemplo, hacíamos el escenario, diseñábamos los afiches, ¿no? Y como parte de nuestro trabajo dentro de esa comunidad FITECA, empezamos a ver los componentes espaciales de este evento, ¿no? Que había, por ejemplo, un pasacalle que hacían, y empezamos a ver cómo en el pasacalle, de alguna manera, iban tejiendo espacios públicos potenciales, ¿no? Que al verlos no tenían ningún interés, pero que luego tenían historia, ¿no? Simbólicamente eran importantes. Entonces, a partir de esa participación en ese evento, fuimos entendiendo también cosas que nos permitieron ir postulando, digamos, este otro proyecto, ¿no? Entonces es como a través de otra cosa que uno entra, creo. Súper. Bueno, estimado Perfecto. Javier. Dale, pero... No, buenísimo. Javier, muchísimas gracias por sacar el rato, ser tan generoso. Sabemos que es tarde. Espero que la próxima vez sea por acá, que nos veamos. Me encantaría que pudieras visitarnos en algún momento o encontrarnos en Lima también. Seguro, seguro. Algo de no, presencialidad. Muchas gracias, de verdad, Javier. Lo apreciamos mucho. Muchas gracias a ustedes. Encantado de conversar. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Un abrazo, Mike. Abrazo a todos. Nos vemos. Cuídense, chao. Nosotros nos quedamos por aquí.